Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, darle la bienvenida a esta charla de Carpintería de Ribera, patrocinada por nuestra escuela y por nuestro Departamento de Ingeniería Marítima. Quiero agradecer tanto al director de la escuela como a la profesora Edurne Arriola por invitarme a participar de su asignatura dando esta charla, cuyo objetivo es un complemento a la formación que están ustedes adquiriendo en la asignatura que ellos imparten. El objetivo de la charla lo vamos a enfocar desde 3 puntos de vista. Un primer objetivo, que es lo que se pretende realmente con la charla, es introducirlos a ustedes en lo que es la terminología náutica, la terminología en cuanto a una embarcación. Ese es el primer objetivo. Vamos a focalizar mucho lo que es partes de la embarcación para que a ustedes les sirva de cara a la asignatura. El segundo objetivo que nos hemos planteado el equipo de trabajo de profesores del Departamento de Ingeniería Marítima, aparte del objetivo de conocer la terminología, es introducirnos en una especialidad como es la carpintería de Ribera y como es la fabricación de botes de madera. Ese es el segundo objetivo que tenemos. El tercer objetivo que nos hemos planteado, esperamos lograrlo después de esta charla de hoy, el tercer objetivo que nos hemos planteado es, además, vamos a aportar a esta charla una serie de maquetas, ¿vale?, que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros despachos, y que nos sirva de apoyo, aparte de la ilustración que les vamos a poner en pantalla. Entonces yo pienso que teniendo estas maquetas que tenemos aquí en la mesa, nos va a servir de apoyo, ¿de acuerdo?, de apoyo didáctico a lo que vamos a exponer, ¿de acuerdo? Entonces esos son los 3 objetivos. Este objetivo último de traer la maqueta aquí a la mesa de trabajo de la exposición es para que incluso ya no de una forma visual en la pantalla, sino que físicamente podamos ver en realidad en una maqueta estas partes de la embarcación de madera. Entonces, yo creo que con eso cerramos los objetivos de aprendizaje de lo que es la charla, ¿vale? Pues nada más, una vez explicado cuáles son los objetivos de lo que es la charla, yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar ya a adentrarnos en la construcción de pequeñas embarcaciones de madera y lo que es la carpintería de madera. Una vez llegado a este punto, yo he puesto 2 definiciones ahí importantes para mí, que es el inicio de toda la actividad de la carpintería de Ribera. Por un lado, tenemos la definición de carpintero. Carpintero es la persona que se dedica a fabricar o a arreglar objetos de madera. Fíjense que estamos poniendo la palabra fabricar o arreglar objetos de madera. Nosotros el concepto de arreglar lo entendemos más bien como reparación dentro del mundo naval. Nosotros, aparte de fabricar o construir, también podríamos reparar esa embarcación de madera. Entonces el concepto de reparación aquí tiene mucha cabida. La segunda definición es lo que es la carpintería. Es el arte y técnica de trabajar la madera y de hacer objetos con ella. Estas definiciones, sacadas del diccionario de la Real Academia, nos va a englobar un poco cuál es, en síntesis, cuál es la intención de la ponencia de hoy. Con la carpintería, que la define como arte y técnica de trabajar la madera, es que en sí, en mi opinión, no solamente es un arte, que lo es, porque el arte lo podemos observar, sino que además tiene una técnica detrás. La carpintería de Ribera tiene un valor añadido que, aparte de ser un arte y de tener una técnica, es que la técnica viene de una tradición de nuestros antepasados, que prácticamente ya está casi perdida, no digo perdida no, pero está prácticamente casi perdida. Entonces el carpintero, y ahora bajamos un escalón más, el carpintero de Ribera, que es el que nos va a hacer las embarcaciones de madera, ha adquirido todo su conocimiento de la tradición. Entonces, si hemos definido lo que es carpintero y si hemos definido la carpintería, ya pongo yo una definición más, cuál es la de carpintería de Ribera. ¿De acuerdo? En la ilustración que les estoy poniendo aquí, simplemente les he puesto una fotografía donde vemos las distintas herramientas o útiles o elementos de trabajo que va a tener un carpintero de Ribera. ¿De acuerdo? Que hablaremos después a posteriori, porque cada ocupación de carpintería tiene sus herramientas determinadas, ¿vale?, y sus útiles determinados. La carpintería de Ribera, pues, es la ocupación o actividad que se dedica al diseño, fabricación y reparación de embarcaciones de madera. Fíjense que aquí ya, en la definición de carpintería de Ribera, ya pongo la palabra reparación, que es la diferencia con la primera definición que dimos antes, de embarcaciones de madera. E incluso el carpintero de Ribera se atreve a estar en una etapa de diseño, como veremos después. Entonces, la carpintería de Ribera básicamente engloba
lo que son estos tres conceptos, tanto el concepto de diseño, como fabricación, como reparación de embarcaciones de madera. Como podemos ver en las siguientes ilustraciones, la carpintería de Ribera tuvo gran auge durante el siglo pasado, de la mitad del siglo pasado hacia detrás, cuando todavía existían barcos de madera en su totalidad, hasta que después se fue introduciendo ya en las embarcaciones el acero. Era típico y común en nuestras playas, en nuestro litoral, encontrar carpinteros de Ribera reparando, incluso fabricando botes de madera en nuestras playas, en nuestras calas. Era típico en aquel entonces, lo podíamos encontrar en cualquier punto del litoral. Incluso las embarcaciones de madera era una imagen típica de lo que era nuestra idiosincrasia, lo que eran nuestros pueblos. Las playas existaban llenas de embarcaciones de madera que se dedicaban principalmente a las faenas de pesca. El carpintero de Ribera, en la segunda ilustración, no existía el carpintero de Ribera en esa ilustración, pero está detrás de esta fotografía. Era justamente, en la foto, el que construía, el que fabricaba y el que reparaba estas embarcaciones de madera. Entonces el carpintero de Ribera tenía también una importancia social muy importante. ¿Cuáles son las etapas que yo les voy a proponer en esta ponencia en lo que es la construcción artesanal de una embarcación de madera? Bueno, de entrada vamos a hablar de lo que es el molde. Después hablaremos de los elementos estructurales como son roda, quilla y codaste. Luego vamos a hablar de la cuaderna maestra, el espejo de popa, los tercios de proa y popa, el fasquillado, las cuadernas a proa y popa de los tercios, la construcción de bancadas y chupetas, las tapas de regala y cintón. Vamos a ver un concepto que en carpintería de Ribera no se usa mucho, pero sí lo he puesto yo en este ejemplo, que es el concepto de quilla arsor, el alefriz y el forro exterior, el calafateado, el masillado de la costura, el proceso de pintado y la botadura. Es decir, básicamente, cuando nosotros empezamos a conocer lo que es el diseño de una embarcación de madera, todas estas etapas se nos tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, una vez realizado todas estas etapas, la embarcación está en condiciones óptimas de poder ser utilizada por el usuario final, que en aquel entonces era el pescador, por decirlo de alguna manera, la persona que iba a utilizar esa embarcación de madera como sustento propio, ¿de acuerdo? Vale, aquí les he puesto una fotografía y para empezar a entrar en el primer objetivo que les decía en la ponencia, que es el tema de la terminología, aquí estamos viendo una vista de planta de una embarcación, es decir, estamos viendo una vista de planta de una embarcación limitada por un plano diametral que va a dividir la embarcación en dos partes simétricas iguales, siendo la parte de babor y la parte de estribor. Además tenemos las cuadernas y otros elementos que iremos comentando más adelante. Por cierto, estos soportes que tenemos aquí en Carpintería de Ribera es lo que se llaman los puntales, que es lo que va a soportar la embarcación mientras el carpintero de Ribera está trabajando. ¿De acuerdo? Vocabulario específico de una embarcación de madera. Esto es otra cosa que es muy importante para nosotros, porque las embarcaciones de madera tienen también un vocabulario específico, muy específico, relacionado a lo que es la embarcación de madera. Para comprenderlo un poco, me van a permitir coger la maqueta, y entonces realmente sobre la maqueta lo vamos a ir viendo. Y entonces hay una serie de palabras y de terminaciones que sí es verdad que es común a cualquier tipo de embarcación, pero hay otras que son más específicas de lo que son las embarcaciones de madera dedicadas a las faenas de pesca, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como podemos observar, tenemos la quilla, que la quilla sería la pieza longitudinal, ¿vale?, que va a dar soporte a la embarcación. Tenemos la roda, que es el elemento estructural donde va a acabar la embarcación, la roda. Tenemos la parte trasera de la embarcación, que es lo que sería la popa, donde estaría el codastre. Si le damos vuelta a la embarcación, esto sería lo que es el espejo de popa, ¿vale? Y justamente si vemos la embarcación por esta banda, si yo me pongo desde la parte de atrás, la parte derecha es lo que llamamos estribor y la parte izquierda es lo que llamamos babor, siempre colocado en el centro de la embarcación, que es como si estuviéramos ubicados en el plano diametral, ¿de acuerdo? Además, si viéramos la embarcación de costado, como la estamos viendo, esto es el costado, estaríamos viendo la roda, la quilla, la popa o el codaste, y además tendríamos dos partes bien diferenciadas, lo que sería la mura, que es el terminal de la embarcación, en lo que es la parte del costado, la mura de estribor,
porque estamos viendo el costado de estribor, y la aleta de babor. Por cierto, si la embarcación estuviera varada, ¿y qué es varado? Varada es que está fuera del agua. Si la embarcación está fuera del agua, todo es embarcación. Si la embarcación está flotando dentro del agua, la parte que está sumergida sería la obra viva, y la parte que no estaría sumergida sería la obra muerta. Entonces vamos viendo definiciones que son relativamente constantes, por decirlo de alguna manera, a todas las embarcaciones, pero además de estas definiciones que son constantes, ¿de acuerdo? Por cierto, donde estoy ubicando la embarcación, lo podríamos llamar la cama de varada, ¿vale? La cama donde la embarcación va a sentar. Si no existiera una cama de varada, como pasa en nuestras playas, la embarcación estaría varada literalmente en lo que es la playa, acostada sobre una de las bandas, de babor o de estribor. Además de estas definiciones, podemos tener lo que es la quilla, que ya lo hemos hablado, lo que es la roda, el codastre, el espejo, que sería la parte de atrás. Otras definiciones importantes para nosotros, por ejemplo, sería esta 20 de aquí, que sería la codera, que es el pequeño cabito, este 8 que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, que es lo que sería la bancada, que es donde nos vamos a sentar. Aquí tenemos las cuadernas, que son esas costillas que veremos después de la embarcación, y el enjaretado, que es la parte donde vamos a pisar, que es donde estaría la base de la embarcación. Esta sería la quilla, ¿de acuerdo? Y si se fijan, para no seguir más con lo que es la definición, que ya lo verán en la asignatura, cada cosa tiene su nombre específico. Cada elemento de la embarcación tiene su nombre específico, como podemos observar ahí. Entonces, vuelvo a hacer incidencia en lo que es la terminología específica de una embarcación de madera, ¿vale? El carpintero de Ribera, por decirlo de alguna manera, se va a apoyar en un elemento que es lo que es el morde, o el medio morde. Él se va a apoyar en lo que es el medio morde, que veremos qué es eso, ahora mismo ese elemento, y en lo que es el plano de forma. El plano de forma va a ser de una forma gráfica donde el carpintero de Ribera va a plasmar lo que son las líneas de agua y lo que son las formas de las cuadernas, entre los elementos principales, y el plano de forma lo vamos a tener en papel. El medio morde de la embarcación es este elemento que tenemos aquí, ¿vale? Y este elemento que tenemos aquí, lo que intentaba el carpintero de Ribera es coger un taco de madera y a su gusto y a su criterio le iba dando la forma a la embarcación que él quería que esa embarcación tuviera, por decirlo de alguna manera. Cortaba y obtenía el medio morde como este, o como este que tenemos aquí, ¿vale? El medio morde es un elemento como este, donde tiene algunas características. Si se fijan, y lo vemos de costado, pues vemos el costado de la futura embarcación que se va a desarrollar o que se va a fabricar. Pero si lo ponemos visto de frente, ¿vale? Si lo ponemos visto de frente, estamos viendo la mitad de la embarcación. La mitad de la embarcación. Por eso que cuando nosotros vamos a obtener la forma del morde y la dibujamos en el plano de forma, como es la mitad de la embarcación, vamos a obtener lo que se llaman las semilíneas de agua. No las líneas de agua completa, porque sería toda la embarcación como si estuviera este tablero fuera un espejo. En ese punto importante donde vamos a obtener las semilíneas de agua de la embarcación es donde el carpintero de Ribera va a obtener todas las medidas fundamentales de la embarcación que él se ha propuesto realizar, ¿vale? Entonces, las líneas de agua, ¿qué van a ser? Las semilíneas de agua, perdón, van a ser la superficie, ¿vale?, es el área contenida en el contorno, ¿vale?, que limitaría este morde. Y ya hablo de semilínea, tendría tantas semilíneas, ¿vale?, en relación a lo que es el semitamaño del morde, es como si fuera un espejo. Y además podría obtener la forma de las cuadernas, de las semicuadernas, no de las cuadernas porque estamos hablando de medio morde, no es la cuaderna entera. Por cierto, en el plano de forma, como intuyo que deberíamos de saber, en el plano de forma, o sabremos, vamos a obtener en el plano de forma, en la caja de cuadernas, todas las cuadernas hacia proa y hacia popa, ¿de dónde? De lo que es la mitad de la embarcación. La mitad de la embarcación es lo que vamos a llamar la sección media y donde va a estar contenida la caja de cuadernas, por decirlo de alguna manera. Donde vamos a tener contenida la cuaderna maestra, que es la principal. Entonces, el medio morde va a ser el elemento de apoyo. Como bien pueden observar ahí, en esta diapositiva,
Una vez que el carpintero de Ribera obtenía el taco de madera, le pone unas tablillas de colores, de madera de distinto color, para poder visualizar efectivamente las líneas de agua, ¿vale? Como lo ven ahí. Además, con el morde y con ayuda del plano de forma podemos obtener cuadernas, ¿vale? Y con útiles como un compás, como el que tenemos ahí, podemos obtener formas como las formas de las cuadernas o incluso las formas de las líneas de agua. Si se fijan en este detalle, que quiero mostrar atención en este detalle, aquí tenemos la altura del semimorde con este compás, pero con este compás de punta cerrada, que no es este, que es de puntas lineales, este de punta cerrada, estamos tomando la medida de la semilínea de agua, ¿vale? Que sería la mitad de la línea de agua, que sería el contorno de la embarcación. Por cierto, por sentido común, si yo voy bajando de la embarcación desde la flotación, ¿qué es la flotación? Es la línea, ¿vale?, que nos limita la superficie del mar hacia la quilla. Si yo ahora limito la embarcación desde la flotación hacia la quilla, obviamente las semilíneas de agua van a ser más pequeñas de área, porque vamos a tener menos sección de la embarcación. Si salimos desde la quilla hacia arriba, hacia la parte alta de la embarcación, las líneas de agua van a aumentar de sección, de área. ¿Por qué? Porque vamos a tener más sección, por la misma forma de la embarcación, es decir, que si bajamos hacia la quilla van a disminuir, y si subimos hacia arriba, hacia la flotación, o la parte más alta, la regala, hacia donde subamos, las líneas de agua van a aumentar de lo que es el área, el semiárea. He dicho una cosa, línea de agua, y vuelvo a repetir que lo que vamos a obtener son semilíneas de agua, que es lo que les estaba enseñando en el medio morde, porque si tenemos la semilínea de agua, ya tenemos la línea completa de agua, porque es simétrico respecto a ¿qué? Y lo vuelvo a repetir, respecto a la línea a lo que es el plano diametral. El plano diametral de la embarcación es lo que va a limitar tanto la banda de estribor como de babor, por eso son simétricas, ¿vale? Llegados a este punto, empezamos simplemente a definir algunos elementos estructurales de las embarcaciones de madera. Esto realmente para mí es lo que es fantástico, ¿no? Porque el carpintero de Ribera es capaz de elaborar, ¿vale?, a partir de sus planos originales, es capaz de elaborar la embarcación como ya a escala real, porque lo que tenemos aquí es una escala reducida. Él amplía esa escala a una escala real y empieza a fabricar la embarcación. Él va a empezar por el primer elemento, que sería la quilla. La quilla es una pieza de madera que es longitudinal, que va a estar totalmente alineada con lo que es el plan. ¿Qué es el plan? El suelo del taller. Tiene que estar totalmente alineada. Ahí tenemos la quilla. Empezamos lo que es la toma de plantilla, que la toma de plantilla salen de la escala del plano de forma, ¿vale? Y empieza a elaborar lo que sería la primera pieza estructural, que es la roda, unida a la quilla. La roda unida a la quilla va a tener un primer ensamble en el tipo de embarcación que yo conozco, ¿vale? Siempre hablo desde mi experiencia, que es un tipo de ensamble que se llama comúnmente la cuña de Júpiter. La cuña de Júpiter va a ser un ensamble que el carpintero de Ribera va a ubicar entre lo que es la roda y la quilla, para ensamblar bien estos dos elementos estructurales. Es la que yo conozco. Luego tenemos el codaste. El codaste sería la parte de atrás, donde va a ir ubicado el espejo de popa, ¿vale? Sería la parte trasera de la embarcación, el codaste, que es donde va a estar ubicado el espejo de popa. Bien, ya tenemos los elementos estructurales, tenemos la quilla, la roda, el codaste, y lo que se ve en la siguiente ilustración es una plomada. ¿Qué es una plomada? Es un hilo donde colocamos un plomo y ese plomo nos va a dar justo la medida central de la quilla, justo a la medida central de la quilla, que va a ser justo el sitio, la ubicación donde va a ir ubicada la cuaderna maestra, que es el centro de la embarcación, justo a la mitad de la embarcación, en el caso que tuviera una única cuaderna maestra, ¿vale? Es decir, que el primer paso sería ubicar los referenciales de la embarcación, los referentes de la embarcación. Luego seguimos, una vez visto esto, seguimos con las cuadernas, y si se fijan, alguna terminología que les quiero explicar aquí, tenemos la cuaderna, y este taco de madera que va clavado a lo que es la embarcación, es lo que yo he conocido por ventrera, que no es simplemente un refuerzo de la cuaderna
a la hora de ser montada en la embarcación. Entonces tenemos las cuadernas y estas piezas que van a sujetar las cuadernas, como tienen un sentido longitudinal, lo vamos a llamar bagras, en sentido longitudinal. Saben que hay piezas en sentido longitudinal que se llaman bagras y otras en sentido transversal, babor-estribor, que se van a llamar barengas. Nosotros comúnmente en carpintería, la que conozco yo, la vamos a llamar bagras. ¿Y qué son las bragas? Las bagras, unos refuerzos que van a tener las cuadernas, ¿de acuerdo?, de proa a popa, ¿vale? Vamos a tener unos refuerzos ahí y en esos refuerzos es lo que va a soportar las cuadernas, ¿vale? El espejo de popa, plantillas para el espejo de popa. El espejo de popa va a ser el elemento estructural de la parte trasera de la embarcación. En el espejo de popa tenemos una plantilla, ¿vale? La plantilla la hemos obtenido y en este caso, de la embarcación que estoy hablando yo, vamos a hacer un ensamble de todos los elementos estructurales de la embarcación. Ese ensamble fue hecho por un machimbrado, ¿de acuerdo? De tal forma que vamos a hacer un machimbrado en todos los elementos de lo que es el espejo de popa, ¿vale? Y el espejo de popa, ¿vale?, va a adquirir esta forma. Y aquí tenemos el codaste. Seguimos sacando plantillas de cuadernas y aquí podemos ver otras cuadernas de la embarcación, ya colocadas a proa y a popa de las cuadernas maestras, hacia proa y hacia popa, hacia proa y hacia popa de las cuadernas maestras. Y vamos a ir ubicando todas esas cuadernas. Fíjense en el detalle que las cuadernas van a estar ubicadas sobre la quilla, ¿de acuerdo?, sobre la quilla. Otra etapa importante es lo que se llama el fasquiado. El fasquiado, que es como lo conozco yo, es que vamos a colocar unas piezas longitudinales de madera, y esas piezas longitudinales de madera que van desde la popa hacia la proa, van a tener la función de poder adquirir la forma del madero. Nosotros llamamos madero a lo que son las hiladas del forro exterior, es decir, a la forma que va a tener la embarcación en el forro exterior, la forma. Para determinar la forma del forro exterior, ¿vale?, nos vamos a apoyar de estos elementos auxiliares que serían las fasquías. Para adquirir, con estas fasquías y con la ayuda de un compás, vamos a ir adquiriendo, ¿de acuerdo?, la forma que va a tener esos maderos, esas hiladas, que van a ser superpuestas una encima de otra, de tal forma que vamos a ir solapando todas las maderas que nos van a embutir o nos van a cerrar todo lo que es la embarcación. Bien, si hacemos una vista frontal de la embarcación, vista frontal para mí, para nosotros, es visto desde la proa, como tenemos aquí, tenemos el elemento estructural, que es la proa, apoyada en estos puntales, ¿de acuerdo? Y vemos aquí todas las cuadernas, que son como todas esas costillas que va a tener la embarcación para poder soportar todo el forro exterior de la embarcación, todas las hiladas. Tenemos todas las costillas, ¿de acuerdo?, que son todas esas cuadernas, que si vemos aquí, estamos viendo el plano diametral justo proa a popa. Si vemos la mitad de la cuaderna, tanto a una banda como a otra, es la expresión que podríamos determinar como semicuaderna. Semicuadernas tanto a la banda de babor como semicuadernas a la banda de estribor, siendo simétricas respecto al plano diametral, al plano proa a popa. ¿De acuerdo? Vemos atrás la vista del espejo de popa. Esta es otra foto de una embarcación de madera, simplemente llamo la atención sobre la forma de estas cuadernas, curvas. La parte inferior de las cuadernas es lo que conocemos como plan de las cuadernas. Y esta parte curva que tenemos aquí, esta parte curva de aquí, es la que va a determinar lo que es la obra viva de la embarcación cuando esté en flotabilidad. Es decir, nos va a determinar lo que sería el terminar de la cuaderna con la quilla. ¿De acuerdo? De la cuaderna con la quilla. Dependiendo de la forma que tenga el pie de cuaderna, que lo podríamos llamar pie de cuaderna, podemos intuir la forma que va a tener el forro exterior, ¿de acuerdo?, de la cuaderna, tanto en su obra viva, siempre acabando en la quilla, ¿vale? Aquí, por ejemplo, seguimos viendo elementos. Ahora empezamos a fabricar los elementos donde el usuario, que somos nosotros, va a sentarse, o la posición donde nos vamos a colocar. Esto, si es en sentido transversal, es lo que llamamos bancada, y si es en sentido longitudinal, pegado a un costado, es lo que llamamos chupeta.
chupeta, ¿de acuerdo? Y entonces estos son los elementos que nos van a servir de apoyo a nosotros, a los usuarios de la embarcación de madera. Bien. Los vados de remolque, seguimos viendo. Ahora nos vamos hacia la proa. En la proa, en este tipo de embarcación en particular, porque cada embarcación tiene su idiosincrasia, y cada carpintero de ribera también tiene su forma de trabajar, entiendo yo, el vado de remolque va a ser un elemento babor-estribor que lo vamos a colocar justo en lo que es la proa, pero no en la proa del todo, sino separada a una distancia desde el elemento terminal de la proa hacia la popa. Este vado de remolque se colocaba para asocar un cabo, ¿vale? Asocar un cabo que nos va a servir de remolque con ayuda de otra embarcación, ¿vale? Son elementos que yo llamo la atención sobre ellos. La tapa de regala. La tapa de regala va a ser la tapa que va a tener la embarcación en su parte delantera, en su parte superior. La regala nos va a determinar todo el contorno de la embarcación visto de frente. La regala, ¿vale? Como está tapada, por eso la vamos a llamar tapa de regala, y como tiene que ir unida, va a ir unida con este tipo de terminar, que si antes hablábamos de un machimbrado en el espejo de popa, ahora en la tapa de regala lo que vamos a hablar es de este tipo de ensamble, que es lo que se conoce como cola de Milano, ¿vale? Y así aprovechamos para ir viendo distintos tipos de ensamble en madera. La cola de Milano, la misión que tiene es como la embarcación nos va a flexionar, ¿vale? Nos va a flexionar, ¿vale? La cola de Milano nos va a dar ese refuerzo a la tapa de regala para que no se nos parta y sea resistente, ¿vale? Si se fija en la operación de la construcción de una embarcación de madera, nos vamos a apoyar en muchos sargentos. El sargento lo que deja de ser es una herramienta metálica que nos va a dar apriete en un punto fijo estático. Y veremos la embarcación llena de sargentos para ir dándole apriete a todas las partes de la embarcación. Otra de las etapas importantes en la construcción de una embarcación de madera es que las maderas, en muchos de los casos, sobre todo las del forro exterior, se tienen que meter en agua caliente para vaporizarla. ¿Por qué? Porque la madera, cuando la metemos en agua caliente, va a ser flexible. Y de esa forma, cuando adquiere ese vapor, la madera se va a flexionar y la podemos llevar al sitio y presentarla en el sitio de forma que quede presentada y quede ubicada en las cuadernas, ¿vale? Entonces la vaporización es que metemos la madera en agua caliente, la sacamos y le vamos a dar la forma para poder tener la forma de la embarcación ¿en qué? En lo que eran las hiladas o lo que yo llamaba el forro exterior, ¿vale? Que es lo que nos va a tapar toda la banda de la embarcación. Quilla Arsor. Esto no se suele ver, pero llega un momento que en embarcaciones de pequeña eslora, hablando de eslora, la longitud desde popa a proa, en pequeñas embarcaciones de poca eslora hace falta que a la embarcación le demos la vuelta por su maniobrabilidad de tal forma que la quilla quede al aire, y eso lo solemos llamar quilla Arsor. La quilla Arsor principalmente la vamos a utilizar en esta operación para ir forrando con los maderos las hiladas o los maderos más cerca de la quilla. Por ejemplo, ¿cuáles? Las hiladas del alefrí, que el alefrí para nosotros va a ser uno de estos maderos que tenemos aquí. Por ejemplo, estos maderos de arriba, que son los maderos de la parte superior, los maderos de la parte superior que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y los de la parte inferior, que es lo que estamos viendo en la quilla Arsor, lo podríamos llamar los maderos de la regala, por decirlo Bersintón de alguna manera. Y ahí empezamos a forrar la embarcación, En este proceso de forrado, en la siguiente transparencia, en la siguiente fotografía de esta transparencia, perdón, lo que podemos ver es que vemos un forrado tanto desde la parte inferior, ¿vale?, hacia la regala, como de la parte superior hacia la regala, perdón, y hacia la parte inferior hacia la quilla. Y ahí vamos viendo los distintos pasos, ¿de acuerdo?, en el forrado de la embarcación. Por cierto, la embarcación va a ir con un clavazón que se llama clavada, desde lo que son los maderos a los que son las cuadernas. ¿Lo ven aquí? ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos forrada la embarcación con todos los maderos, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que entre madero y madero, en muchos de ellos, los maderos, que sería el forro exterior, se van a presentar uno frente a otro. Entonces hace falta hacer la embarcación estanca, porque entre madero y madero puede quedar una hendidura, ¿vale?
Para que sea estanca, nos vamos a aprovechar de otro elemento, que es lo que se llama, de otro proceso, que es lo que se llama el calafateado. ¿Qué es el calafateado? El calafateado es que vamos a introducir algodón o estopa, ¿de acuerdo?, en lo que son la distancia, que queda entre un madero y otro. Esa distancia que queda vacía, que yo voy a rellenar con esta estopa o con este algodón, lo que es el calafateado, es lo que nosotros vamos a llamar por costura, ¿de acuerdo? Costura. La costura va a ser lo que va a quedar entre forro y forro de la embarcación, y entonces la vamos a llenar con este calafateado, que va a ser esta especie de hilo que tenemos aquí, ¿vale?, y que va a estar embutido entre los dos maderos, como tenemos ahí. Si se fijan, el calafateado lo vamos a ubicar en todo lo que es el forro exterior de la embarcación. ¿Para qué? Para hacerla impermeable, no, para que el agua no entre dentro de la embarcación. Va a ser un elemento, ¿de acuerdo?, de apoyo. El útil que vamos a utilizar para el calafateado, podemos utilizar una especie de martillo, que es lo que llamamos mazo, una especie de útil metálico, que es lo que se llama hierro de calafatear. Este martillo va a golpear en la parte trasera, y esta punta que tenemos aquí es la punta que va, concepto nuevo, a embutir lo que es el hilo de calafatear, va a embutir lo que es el hilo de calafatear en medio de las costuras, y esto es lo que va a empujar el hilo de calafatear. Si tuviéramos hilo de calafatear antiguo, ya deteriorado, el útil con el que vamos a extraer ese hilo de calafatear es el mahujo. Entonces vamos viendo terminología que les decía al principio, en referencia a útiles del carpintero de Ribera. Aquí podemos observar cómo tenemos el hierro de calafatear, ¿de acuerdo?, el hierro de calafatear, y vamos embutiendo en la costura que queda entre los dos maderos, ¿el qué? El calafateo, esa estopa que vamos a embutir ahí, ¿vale? Bueno, pues hemos forrado la embarcación con lo que sería este hilo de calafatear, y ahora ¿qué vamos a hacer? Como tenemos las costuras, que las costuras sería lo que queda entre tablero y tablero, costura es lo que va a quedar entre tablero y tablero, y hemos embutido en las costuras, lo que es el hilo de calafatear con esos dos útiles, el hierro de calafatear y el mazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tapar todas esas superficies con una masilla. Todavía la masilla nos va a dar una propiedad importante, que nos va a dar más estanquidad en la embarcación, de tal forma que la embarcación, con esa masilla, nos va a ayudar que las costuras queden totalmente lisas respecto a los maderos, y nos sirve además de apoyo a que no nos entre agua, ¿vale?, a lo que sería la embarcación, porque está embutida por el hilo de calafatear, por el calafateo. Y entonces lo que vamos a hacer es masillar. Por cierto, cuando masillamos, que aplicamos la masilla sobre las costuras donde hemos embutido el calafateado, lo vamos a lijar. ¿Para qué? Para dejar toda la embarcación lo más lisa posible. Una vez llegado a este punto, ya lo que queda es el pintado de la embarcación. El pintado de la embarcación tiene una faceta importante, porque vamos a aplicar pintura para proteger la madera. Una de las aplicaciones que yo conocí en la carpintería de Ribera es que también lo que se suele hacer cuando la embarcación está preparada antes de botar llamamos al procedimiento de echar la embarcación al agua, es llenar la embarcación de agua para ver su estanqueidad, a ver si ese calafateo y si esa masilla han funcionado de forma correcta. Pintamos la embarcación, que no deja de ser un elemento protector de todo lo que es la estructura de la embarcación, y finalmente cogemos la embarcación y le damos utilidad. Por ejemplo, estas embarcaciones que tenemos aquí no son a motor. Si tuviera el motor por fuera, sería un motor fuera borda. Si el motor lo tuviéramos en la embarcación, sería un motor intraborda. Como no tiene hélice, no tiene motor. Entonces, ¿cómo lo movemos? Con otro elemento estructural, que serían, esto que tengo aquí, que serían los remos. Los remos. Entonces, la fuerza motriz de la embarcación se la vamos a dar nosotros, las personas, el ser humano, ¿de acuerdo? Que con nuestra fuerza y nuestra agilidad y con nuestras fortalezas y debilidades vamos a coger y le vamos a dar esa empuje a la embarcación con nuestros brazos. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún elemento motriz. Los remos los podemos diferenciar en varias partes. Tenemos la pala de lo que es el remo, lo que es el luchadero del remo y lo que sería el guión del remo, que es la parte inferior. Y este es el elemento que le va a dar propulsión a lo que es la embarcación que nosotros proponemos.
Por cierto, cuando le damos utilidad a la embarcación con los remos, llegará un momento que la embarcación hace falta vararla, que lo vuelvo a repetir. Vararla es coger la embarcación y sacarla fuera del agua. Actualmente, y bueno, todavía se sigue haciendo, podemos encontrar embarcaciones de madera todavía varadas en las playas. Lo que se suele hacer es acondicionar esa varada de alguna manera. Entonces, en alguna playa podremos encontrar estos tacos de madera colocados en las playas que nosotros los llamamos parales. Estos parales, que son estos tacos de madera, es donde va a estar alojada la quilla, y por esos parales nos van a servir de apoyo y deslizamiento de la embarcación hacia lo que sería la playa, hacia lo que sería la tierra firme, ¿vale? ¿Y por qué hablo del sistema de varada? Porque el sistema de varada es otro procedimiento totalmente distinto, ¿vale?, del que hablaremos y que correspondería a otra jornada, ¿vale? Por cierto, recargo esta fotografía porque sigue siendo la pesca el sector donde más nos podemos encontrar las embarcaciones de madera, ya desplazadas por otros materiales como son los plásticos reforzados en fibra de vidrio. En alguna embarcación de otro tipo de actividad también podemos encontrarlo en las embarcaciones de madera. Pero yo creo que ha sido ilustrativo el poder comprobar, ¿de acuerdo?, el poder comprobar todos estos conceptos en referencia a lo que es la carpintería de Ribera. A modo de resumen, que espero que les sirva a todos, a modo de resumen, podemos destacar algún concepto, como es el concepto este de morde o medio morde, que ya hablaríamos, lo que son los elementos estructurales de la embarcación, como lo que sería la proa, el codaste y la quilla, las cuadernas, que son esas especies de elementos que van de babor a estribor, que nos van a dar el refuerzo a la embarcación, ¿vale? El forro exterior, que serían todos los maderos, todas las hiladas que nos van a cerrar la embarcación por su exterior, ¿vale? Lo que sería la regala, que sería la parte superior de la embarcación, ¿vale? Quilla arsor, que lo pongo por curiosidad, que es la embarcación, girarla y darle la vuelta, de tal forma que la quilla quede hacia arriba. El calafateado, que es el proceso de cierre entre las dos costuras, donde introducimos la estopa, o el hilo de calafatear con ese elemento de hierro de calafateo y vamos a introducirlo en medio de los dos maderos, que sería la costura. El pintado de la embarcación como protección que va a tener esa madera con la que hemos construido la embarcación, y finalmente la botadura. Yo creo que todos estos conceptos, ¿vale?, con ayuda de estas maquetas que tenemos aquí, ¿vale?, nos puede dar una idea global de la carpintería de Ribera. Por cierto, antes de finalizar, y si me dan un minuto, ¿vale?, hemos hablado de embarcaciones de madera movidas por remo, pero también podemos tener embarcaciones de madera movidas por la fuerza del viento, donde ya es necesario el tipo de construcción, de tal manera que ya lo que vamos a tener es una vela que es la que nos va a dar el soporte para aprovechar la energía del viento, como en esta embarcación. Otros elementos auxiliares que podemos tener, tenemos el timón, como este que tenemos aquí, en la maqueta, ¿de acuerdo?, que nos va a dar sentido, ¿vale? La orza, que va a ser un elemento que lo vamos a colocar justo en la línea de crujía, en la parte central de la embarcación, y otros elementos importantes y auxiliares que son dependientes de cada tipo de embarcación, como los mástiles, las perchas, etcétera, dependiendo del tipo de embarcación que le hemos traído aquí en las maquetas, para que de una forma visual puedan comprender todo lo que son la terminología de la carpintería de Ribera. Y nada más, darles a todos las gracias por su atención. Espero que les haya servido la ponencia, no solo para aprender terminología, no solo para entender un poco el proceso de acabado de una embarcación de madera, y lo único que les decimos desde nuestro departamento, que cualquier aclaración que puedan tener la pueden consultar. Y nada más, de verdad, darles las gracias a todos, ¿eh? Gracias.